My name is Sherry Anisich. I am the mother of Alicia and the grandmother of Ava Lucille. On August 19th, 9 days before Alicia's 22nd birthday, Brian Cooper viciously ended the exceptional life of my daughter and her unborn child. I love my daughter. She lit up every room with her beautiful smile and contagious laugh. I couldn't protect her from this murderer. I wasn't able to say goodbye and tell her everything she meant to me. She was so excited to become a mother. She loved her baby more than anything. She had no idea of the evilness that would soon take it all away. Even in the end, she pleaded for her baby's life, which meant everything to her. There was no justice for Alicia and Ava Lucille. However, we know she would want to protect the future lives of innocent women and children. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso terrible que ocurrió en 2012 en Estados Unidos y que afortunadamente consiguieron resolver bastante rápido. Así que, como no quiero contar ningún dato en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Joliet, una ciudad de Illinois donde en 2012 residía Alisa Bromfield junto a su familia. Sus conocidos la definen como una persona alegre, vivaz y muy amiga de sus amigos. Por aquel entonces, la joven de 21 años estaba a punto de graduarse en psicología forense y en unos meses iba a dar a luz a una niña a la que tenía planeado llamar Ava Lucille. Se sabe que el padre de la criatura era un compañero de universidad que no quiso involucrarse, pero aún así Alisa estaba muy emocionada por convertirse en madre. Además, tenía la suerte de contar con el apoyo de su familia, a la que estaba muy unida. Alisa no solo estudiaba, sino que también trabajaba media jornada en el departamento de jardinería de Home Depot. En este sitio empezó con 16 años y al principio todo le iba bien, pero con el paso del tiempo vivió una auténtica pesadilla que acabó de la peor manera posible. En Home Depot, Alisa tenía un supervisor de 36 años llamado Brian Cooper con quien se llevaba muy bien. De hecho, de vez en cuando quedaban después del trabajo, pero solo como amigos. Con el tiempo, Brian intentó mantener relaciones con la joven, pero ella se negó. El problema es que en lugar de encajarlo como cualquier persona normal, el hombre inició una campaña de acoso y derribo en el trabajo contra Alisa. Para empezar, Brian le dijo a todos sus compañeros de trabajo que Alisa era su novia, cosa que no era cierta. Sin embargo, lo que vino después fue peor. La joven le contó a sus amigos y familiares que su jefe no la llamaba por su nombre, sino que se refería a ella con insultos y que la arrojaba cosas. A esto hay que añadir que la obligaba a trabajar cuando no le correspondía, haciendo que perdiese importantes citas médicas. Brian estaba tan obsesionado con Alisa que utilizó su posición de poder para intimidarla y también para pasar el mayor tiempo posible con ella. Aunque la joven denunció el abuso ante la dirección, nadie hizo nada. De hecho, todo fue a más y Brian continuó acosándola para que tuvieran una cita. En agosto de 2012, el sujeto le insistió para que fuera con él a la boda de su hermana en calidad de novia e incluso amenazó con despedirla si no lo hacía. Alisa estaba a punto de convertirse en madre soltera y le aterraba la idea de perder su única fuente de ingresos, así que accedió a ir. Sherry, su madre, sabía del comportamiento
comportamiento abusivo de su jefe, por lo que cuando se enteró de que iría con él a una boda, le rogó que no fuera. Alisa le contestó que no tenía otra opción y que no debía preocuparse porque regresaría a casa a la mañana siguiente. Además, a Brian ya le había dejado claro que solo irían como amigos. La chica también le dijo a su madre que todos los invitados a la boda se alojarían en el mismo hotel, lo que hizo sentir más cómoda a la mujer. El 18 de agosto de 2012, Alisa y Brian partieron hacia el resort de Wisconsin donde se celebraba la boda. Al parecer, este lugar estaba a unas 4 horas en coche de Joliet. Nada más llegar, Alisa escribió a Sherry para decirle que se volvía a casa porque había discutido con Brian. La chica le contó a su madre que su jefe le había mentido porque no se iban a hospedar en el mismo hotel que el resto de invitados y además tenían que compartir habitación. Una hora después, la chica volvió a escribir a su madre para decirle que había decidido quedarse. Esa sería la última vez que la mujer tendría contacto con su hija. A la mañana siguiente, Brian entró en una gasolinera con la ropa empapada de agua y le pidió a un empleado que llamara al 911. Durante la llamada, le confesó a la operadora que había acabado con la vida de Alisa de manera intencionada. You know for sure that a murder occurred? Yes. Do you know if it was today that this happened? Last night. Do you know where her body is? In the room. Was it an accident, or were you angry, or? It was intentional. Inmediatamente, las autoridades se presentaron en el lugar y detuvieron a Brian. Ya en la sala de interrogatorios, el hombre proporcionó todos los detalles del crimen. Según su versión, durante la boda de su hermana, él le insinuó a Alisa que quería mantener relaciones con ella. Al final fue tan insistente que la joven se enfadó y le dijo que a partir de ahí su amistad se había acabado. A Brian le enfureció la reacción de Alisa, sobre todo al saber que a su llegada ya no serían amigos. Debido a esto, empezó a pensar en las diferentes formas para hacerla daño. La realidad era que no iba a haber ni siquiera una amistad cuando volviéramos, que era hoy. Estaba debatiendo lo que estaba haciendo y estaba preparándome un poco para pensar en ella, lastimándola. Confesión de Brian Cooper. El hombre continuó con su confesión. Según él, pasada la medianoche, los dos regresaron al hotel. Alisa enseguida se metió en la cama, ya que la mañana siguiente tenía planeado madrugar para volver a casa. En ese momento, Brian le preguntó si a su llegada a Joliet podían quedar para ver una película. Sin embargo, la chica se mantuvo firme y le recordó que su amistad se había acabado. Con esta respuesta, Brian se enfadó tanto que se abalanzó sobre Alisa. Luego le puso las manos en el cuello y comenzó a apretar. En ese momento, la chica suplicó por su vida y por la de su bebé. De hecho, según Brian, sus últimas palabras fueron: piensa en el bebé. Pero a este individuo todo le daba igual y en lugar de apiadarse arrastró a Alisa de la cama al suelo. Allí continuó privándola de aire hasta su fallecimiento. Por si esto fuera poco, cuando la chica ya estaba sin vida, le quitó la ropa y abusó de ella. En su declaración, su frase fue: quería verla desnuda. Brian contó que tras acabar con Alisa la tapó con una manta y él
durmió en la bañera. A la mañana siguiente se fue hasta la costa y se metió en el mar para intentar abandonar este mundo de manera voluntaria, pero como no fue capaz, condujo hasta la gasolinera donde llamó al 911. Horas después se supo que su obsesión por Alyssa iba más allá, y es que en la habitación del hotel donde ocurrió todo, la policía descubrió que el hombre había colocado una pequeña cámara para grabar a la chica. Además, durante el registro de su casa hallaron un pequeño agujero en un estante frente a su inodoro para así poder espiar. Después de su confesión, Brian Cooper fue acusado de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado y otro de abuso de cadáver. Con todo esto en su mano, los fiscales pensaban que tenían el caso solucionado, pero nada más lejos de la realidad. Los fiscales pensaban que tenían el caso cerrado no solo por la confesión de Brian, sino porque habían obtenido su ADN de la escena del crimen. El problema fue que, para sorpresa de todos, el hombre se declaró inocente en su primera vista ante el juez. Sin duda, esto conmocionó a todos, porque estaba claro que Brian acabó con la vida de Alyssa y de su hija por nacer. Sin embargo, al declararse inocente, obligaba a que la familia escuchara en un juicio detalles terribles de cómo acabó con sus vidas. El juicio contra Brian Cooper comenzó en junio de 2013. La defensa argumentó que su cliente estaba tan intoxicado por el alcohol que tomó en la boda que no fue capaz de saber la gravedad que tendrían sus acciones con Alyssa. Lo sorprendente es que 2 mujeres del jurado creyeron esta versión, lo que provocó que entre los 10 miembros no llegaran a un acuerdo. Debido a esto, el juicio tuvo que ser anulado. Los amigos y la familia de Alyssa no entendían cómo alguien podía creer la teoría de la intoxicación, sobre todo cuando el acusado ya había confesado que lo había hecho de manera intencionada. Me sorprendió tanto que salí del tribunal tan pronto como dijeron que el jurado estaba bloqueado. Lo que más me sorprendió es que eran mujeres. Que 2 mujeres dijeran que él no era culpable porque sintieron que estaba intoxicado después de escuchar toda la evidencia fue alucinante para mí. Declaraciones de Sherry, madre de Alyssa. A partir de aquí, Sherry decidió que no quería que esto mismo le pasara a otra víctima inocente. Así que, junto con los amigos de su hija, comenzó a presionar para que se eliminara la intoxicación voluntaria de la lista de defensas aceptables. There is no justice for Alyssa and Ava Lucille. However, we know she would want to protect the future lives of innocent women and children by ensuring this predator spends the rest of his life in prison. I would like to thank the local law enforcement and district attorney's office for their handling of this horrific crime. I am pleased with the charges which reflect this monster's evil intentions, the brutalities of the crime, and the blatant disrespect for life. Y hay que decir que hicieron historia, porque gracias a su insistencia se prohibió la intoxicación voluntaria como defensa en Wisconsin y en otros 31 estados más. Sin duda, fue una enorme victoria. En julio de 2014 comenzó el segundo juicio contra Brian Cooper, pero por desgracia en su caso todavía podían usar la defensa de intoxicación. Afortunadamente, en esta ocasión, el jurado no le creyó. Tras una hora deliberando, el acusado fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado. Por esto, el 24 de julio, Brian fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Poco después, los padres de Alyssa crearon Proyecto Púrpura, una organización que ayuda económicamente a madres solteras y necesitadas. Además, también brindan apoyo
apoyo y asesoramiento para aquellos padres que están de luto por la pérdida de un hijo. La idea surgió durante el primer juicio, ya que el juez les prohibió llevar una foto de su hija. Como respuesta, Sherry usó un vestido morado, el color favorito de Alyssa. Luego, el resto de amigos y familiares también comenzaron a vestirse de púrpura en la corte. Al finalizar, y en honor a su hija, decidieron poner en marcha el proyecto. A medida que pasa el tiempo, nuestro amor por Alyssa y Ava continúa creciendo y retribuyéndose de una manera que nunca podríamos haber imaginado. Declaraciones de Sherry, madre de Alyssa. Han pasado ya 13 años del asesinato de Alyssa y de su hija por nacer, y se sabe que el proyecto Púrpura continúa en pie. En una última entrevista, Sherry declaró que ha logrado encontrar la paz a través del perdón.